Abre tu corazón a la palabra de Dios. Estás aquí para escuchar la palabra de Dios. Estás aquí para que Dios te hable, para abrir tu corazón. En el nombre de Jesús. Pídele a Dios que te hable. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Puede sentarse. Vaya a 1 de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Hay personas que solo quieren mover espiritual, pero no quieren escuchar palabra. Y hay quienes solamente quieren palabra y palabra y palabra, y en su vida a veces ni siquiera lloran ni nada. Es un balance, amén. Es un balance que tienes que tener en tu vida, palabra y espíritu. Primera de Juan, capítulo 4. Verso del 1 al 6. Habla el Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Amén. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Verso 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Aquí habla de el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Hace ya como, Dios me dio esta palabra el jueves 1 de marzo. Era ya hace casi un mes y medio. Pero hasta el día de hoy que sentí de parte de Dios enseñarlo. Era buscando al Espíritu Santo, Él me habló de esto. Y esto es algo muy importante, sobre todo para este tiempo final. Aquí dice: amados, no creáis a todo espíritu. Esa palabra espíritu con E minúscula no se refiere tanto a espíritus demoníacos. Se refiere a espíritu humano, ¿verdad? A la persona como tal. ¿Por qué no simplemente dice: amados, no creáis a cualquier persona o a cualquier hombre, sino dice a cualquier espíritu? Porque se refiere a manifestaciones espirituales
¿verdad?, que tienen algunas personas. Eso es a lo que se refiere. Por eso dice, no creáis a todo espíritu. Manifestaciones espirituales. Dice, sino probar los espíritus si son de Dios. Es decir, que tú pruebes a ver toda persona que venga con una manifestación espiritual, si es de Dios o es del anticristo. ¿Verdad? Si es de verdad o es un error. Obviamente si viene un hechicero, un brujo con una manifestación espiritual, tú dirás, ¿será que es de Dios? Obvio que tú sabes que no es de Dios. Más bien se refiere aquí entonces a aquellas personas que hacen parte de una religión, incluso cristianos, que tienen manifestaciones espirituales. Llámese manifestación espiritual a lo que es, por ejemplo, hablar en lengua, que profetiza, que está temblando, o sea, cosas así espirituales, ¿verdad? Tuvo una visión esto. Tú dices, ¿será de Dios? Lo que está, porque no solamente los que hablan en lengua son cristianos, ¿verdad? El diablo también habla en lenguas. Yo recuerdo hace años yo estaba orando la palabra y escuché una voz que venía casi como demoníaca y me hablaba en lengua. Era un diablo, un ataque. Entonces, ¿cómo tú sabes que aquellos cristianos de cualquier religión que dicen que profesan algo de Dios, que vienen con una manifestación espiritual, ya sea a través de dones, etcétera, cómo tú sabes que es de Dios o es errada? ¿Cómo sabes? Aquí lo dice. En esto conocer los que son del Espíritu de Dios. Todo espíritu o toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ya está en el mundo. El anticristo ya está en el mundo, el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Amén. Ya está en el mundo. No se ha manifestado, pero el espíritu ya está. Entonces, o eres del Espíritu de Dios o el Espíritu del Anticristo está obrando en ti. Así de sencillo. ¿Cómo tú sabes? Fácil. El que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, el que lo confiesa, ese es de Dios. ¿Cuántos confiesan que Jesucristo ha venido en carne? Confesar es hablar. A ver, díselo al que está a tu lado. Yo creo que Jesucristo ha venido en carne y ha muerto por mis pecados y los tuyos y los de la humanidad, y resucitó y ahora vive para siempre, y yo he entregado mi vida a Él y he sido libre de pecado. Yo creo que Él es el Salvador del mundo y de mi vida. Ya se lo digo al que está a su lado. Confiéseselo. ¿Sí? No se lo va a decir. Ya se lo dijo, dígaselo. Diga, yo confieso que Jesucristo ha venido en carne a morir por mi pecado, por los tuyos. Murió, resucitó. Si no se lo dice, hay un espíritu del anticristo en usted, ¿verdad? Y he entregado mi vida a Él. Esto es confesando. Esto no es haciendo así como si fuera un robot. Confiéselo al que está a su lado. Va a ver una vez más que me preocupa, que no puede hablar. Claro. Si el que está a su lado no habla, y el que habló, ahora hable usted también. Yo también confieso. Dígaselo. Usted diga, no hay necesidad de decirlo. Aquí dice que si confesares. Si no lo dice, aunque tú digas que no pasa nada, hay un espíritu del anticristo ahí en ti. Puede ser quien sea, hermano. ¿Sí lo confesó? ¿Cuánto confiesa que Jesucristo ha venido en carne? Si usted no habló, siento que la lengua se le empelotó. No se asuste, de seguro fue miedo, o yo no sé qué. Pero no fue el espíritu del anticristo, porque cualquiera puede confesar. Los demonios también confiesan que Jesús es el Cristo. Cuando Jesús apareció, dice que algunos demonios se manifestaban de algunos cuerpos y decían, eres tú, ¿verdad? Ellos confiesan, reconocen.
Dice que los demonios también creen y tiemblan. Algunos demonios creen y tiemblan más que algunos cristianos. Ellos reconocen quién es Cristo y reconocen lo que vino a hacer aquí en la tierra. Ellos también lo confiesan. Entonces aquí la cuestión confesar no es solamente decir yo confieso que Jesucristo ha venido en carne, no. Sino que lo que sale de tu boca venga de tu corazón, lo vivas. Los demonios creen que Jesús es Cristo. ¿Usted qué cree? ¿Sí o no? Levante la mano los que creen que sí. Obvio. Los demonios creen que Jesucristo en la cruz salvó al mundo. Levante la mano los que lo creen. Ahora, Jesús dijo, bueno, ahora hagan esto y aquello para que sean salvos. ¿Los demonios hacen lo que dice Jesús? Levante la mano los que dicen que sí. No, entonces ahí está la diferencia. Cualquiera puede decir, no, sí, yo creo que Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Pero lo vives. Entonces el confesar es como decir, vive lo que, o aplica lo que hablas, ¿verdad? Vive lo que predicas. Confesar es vivir. Es que vivir lo que confiesas. ¿Está escuchando? Esa es la clave. Los demonios no viven el sacrificio de Cristo, pero sí creen que hizo un sacrificio en la cruz. Entonces la clave no es decir yo confieso que Jesús ha venido en carne. Por eso decirlo, no decirlo, eso no interesa. La cuestión es vivirlo. Aunque tú no lo digas, si tú lo vives, ¿estás qué? Estos son los que son del Espíritu Santo. Y estos son los que son del espíritu del anticristo. El espíritu, no es que significa que en caso tal, al final del mensaje, tú llegas a decir, ándale, tengo el espíritu del anticristo. No quiere decir que estés endemoniado. O de pronto sí. O simplemente estás manipulado. Estás siendo manipulado, ¿verdad? Hay personas que hacen cosas contrarias a Dios y no necesariamente estén endemoniadas, pero están bajo la carne, ¿verdad? ¿Y quién mueve la carne, verdad? El diablo. O sea, muchas personas dicen, o sea, ¿cuál es la cuestión aquí? Jesús vino en carne. El que diga que Jesús vino en carne, ese es el que es de Dios. El que diga que Jesús no vino en carne, ese no es de Dios. Todo el mundo dice, la mayoría dice que Jesús vino en carne. La cuestión no es decirlo, sino vivirlo. Muchas personas dicen que Jesús no fue tentado porque es santo. No, Jesús era santo, Él no fue tentado, Él es santo. Ahora yo te digo, define santo. ¿Qué significa santo? Sin pecado. Ok, ¿y qué es sin pecado? Que no sufre ninguna tentación, ningún apetito carnal desordenado. Que si tú ves a alguien cometiendo pecado, tú dices, ¿qué es eso? ¿Ah? ¿Será que eso es ser sin pecado? En ese caso no tendrías un cuerpo. Fueras un espíritu por ahí. Tú no eres un espíritu por ahí. O tal vez serías un cuerpo glorioso. ¿Cuántos son cuerpos gloriosos? Levante la mano. ¿Ah? O sea que ya usted se fue en el arrebatamiento y vino. Diga, yo no soy cuerpo glorioso aún. Eso es lo correcto. Preste mucha atención. Pero la verdad es que mírate. Mira tu cuerpo, tus brazos y tócate. Aún no eres cuerpo glorioso. Aún esto corrupto no se viste de inmortalidad, ¿o sí? ¿Ya estás vestido de inmortalidad?
Por lo tanto, significa que tienes un cuerpo común y corriente, como el de cualquiera. ¿Sí o no? Algunos son morenos, blancos, pero todos tienen un mismo cuerpo. Amén. Cuerpo. Por lo tanto, te toca vencer día tras día los apetitos pecaminosos de tu carne, hasta que esto corrupto se convierta en incorruptible, hasta que esto mortal se convierta en inmortal. Mientras tanto, ¿qué hace? Te toca todos los días morir a tu carne. Por eso Jesús dice, tomar tu cruz, ¿qué? Cada día. Porque cada día trae su afán. Tomar tu cruz cada día y crucificar la carne con sus pasiones desordenadas. Y te pregunto, eso te toca hacer porque tienes un cuerpo. ¿Cuántos tienen un cuerpo? Levante su mano. Esto es diciendo amén, levantando la mano o no, ¿verdad? Te toca entonces día tras día morir a la carne. Porque tú funcionas cada 24 horas. Cada 24 horas tienes que comer. Cada 24 horas tienes que dormir. Cada día trae su afán. Te toca morir cada día. Eso no es que hice una larga oración hoy hasta junio. No. Y con esta administración me queda hasta el otro mes. No, todos los días. Ahora te pregunto, ¿de qué carne era el cuerpo de Jesús? Pregúntale que está a tu lado, ¿de qué carne era el cuerpo de Jesús? Triple A Holy, triple A Santa, calidad A1. Te pregunto, ¿de qué carne era el cuerpo de Jesús? ¿Era como la de nosotros? ¿Cuántos dicen que no? ¿Cuántos dicen que sí? Aquí esto no es que, ay, si me equivoco, diga lo que tú creas. Ay, pues si soy de la ticre, no importa, se liberamos al final. ¿De qué carne era el cuerpo de Jesús? ¿Era como la de nosotros? ¿O era otro tipo de carne? Si era otro tipo de carne, ¿cómo pudo llevar el pecado de nuestra carne en su carne? Si no es del mismo tipo. ¿Qué dice la Escritura en Hebreos capítulo 2? Hebreos capítulo 2, verso 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, esa palabra carne y sangre se refiere que tenemos un cuerpo común y corriente. Él también participó ¿de qué? De lo mismo, de un cuerpo que común y corriente. Algunos dicen, no, la sangre de Cristo era azul. La sangre de los dioses. No. Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? ¿Por qué hizo eso? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, al anticristo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo es todo, semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo cual a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo ¿qué? Algunos dicen que no, Jesús nunca fue tentado, él era santo. ¿Ah? ¿Aquí qué dice? Pues en cuanto él mismo padeció, siendo ¿qué? Es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea que cuando tú le dices, Señor, estoy pasando por esto, tú no sabes porque tú eres santo. No, él dice, yo sí sé lo que tú estás pasando. Ahora, tú para poder vencer, para echar fuera un espíritu de drogadicción, tú tuviste que haber sido drogadito. Entonces Jesús no tuvo que haber sido ciertas cosas para poder entenderte. Pero él fue tentado en cuanto a todo lo que tentación se refiere al cuerpo, porque tiene el mismo cuerpo. Y si tú lees ahí mismo,
en el capítulo 5 de Hebreos, dice lo mismo que le leí acá. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. En lo que a Dios se refiere, lo mismo, dice allá lo mismo. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Dice la Biblia que Jesús murió. Dice, padeció por la muerte y muerte de cruz. O sea, él murió a sí mismo para poder morir por los demás en la cruz. Lo mismo. Está rodeado de debilidad, o sea, tiene un cuerpo de debilidad. ¿Un cuerpo de qué? Que es tentado. ¿Por qué el diablo te quiere hacer creer que Jesús no vino en carne a este mundo? La cuestión no es decir, no, yo sí creo. Es vivirlo. Tú puedes decir, yo creo que Jesús vino en carne, y puedes estar viviendo lo contrario. Entonces la cuestión no es de palabras, sino de hechos. Y ese es el espíritu del anticristo. Porque el anticristo quiere hacer creer que Jesús no vino en carne a este mundo. Si no vino en carne, entonces ¿en qué vino? En un pesebre. No. ¿En qué vino? He ahí la trampa de Satanás a tu mente, al hacerte creer que Jesús era Dios aquí en la tierra. ¿Jesús era Dios aquí en la tierra? Levante la mano los que dicen que sí. La gente dice aquí, yo no me quiero. Levante la mano los que dicen que no. Ahí entonces, ni sí ni no. Tan peor así, peor que equivocarse. Levante la mano los que creen que Jesús era Dios aquí en la tierra. Levante la mano los que no saben. Esa es una respuesta más sincera, como 2 o 3. Otros están perdidos. Satanás te quiere hacer creer que Jesús era Dios aquí en la tierra. Pues si no vino en carne, entonces ¿en qué vino? Si no vino en carne, entonces ¿en qué vino? Jesús vino como Dios. Le enseño. El apóstol Juan vio a Jesucristo en su forma de Dios en Apocalipsis. Y casi se muere. ¿Jesús vino hacia este mundo? ¿Ah? Si no, todo el mundo casi se muere entonces. Entonces, ¿Jesús vino en qué forma? Humana. ¿Sí o no? Eso es lo que el diablo no quiere que tú entiendas. ¿Por qué? Eso es totalmente una gran blasfemia pensar que Jesús vino como Dios a este mundo y no en carne. Dice Filipenses capítulo 2, versos 6 al 7, que Jesús se despojó, dice, y estando en forma de Dios, no estimar ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, o sea, se despojó de su deidad. ¿Verdad? Haciéndose ¿qué? Se despojó de su divinidad, tomando forma humana. Se despojó de su divinidad para poder cumplir con la salvación del mundo. O sea que Él no vino como Dios, sino como un humano más. Jesús era un humano más cuando vino a este mundo. Preste mucha atención, porque si se queda dormido, entonces va a decir que yo blasfemé aquí porque se perdió un pedazo. Jesús vino como un humano más a este mundo. Ya no voy a decir que levante la mano porque... O sea que no vino como Dios, sino como un humano más. La única diferencia es que Jesús, siendo un humano más, era el único que le fue otorgada la misión de salvar al mundo. A más nadie le fue otorgada esa tarea. Eso hizo de Jesús un humano más en este mundo, pero con el título de Salvador. Recuerden que Él se despojó de la deidad. Ay, entonces, ¿por qué los demonios decían, aquí el Salvador? Porque ellos reconocían quién era Él en el Espíritu. Es otra cosa.
Un humano más, pero el único que le fue otorgada la misión de salvar al mundo. Eso hizo de Jesús un humano más en este mundo, pero con el título de Salvador, el Mesías prometido, el único que podía deshacer las obras del diablo. Eso es lo que el diablo le da rabia, que Jesús no lo venció siendo Dios, sino lo venció siendo ¿qué? Es como que te pusiste a jugar fútbol y un niñito vino y te dio sopa y seco. Así se dice aquí en Soledad, ¿verdad? Y a ti te da rabia eso y tú dices, no, es que fue un profesional. El diablo le da rabia, por eso es que él hace que tú no reconozcas que Jesús vino en carne. Él quiere hacer que reconozcas que Jesús vino en forma de Dios. El único que podía deshacer las obras del diablo, Jesús. Cosa que ningún otro humano podía ejercer. Ese título que le dio el Padre Eterno hizo de Jesús, cuando estaba en este mundo, un humano extraordinario. Y al igual que Él, escuche, nosotros también somos humanos extraordinarios, ya que ejercemos distintas tareas y títulos que el Padre nos dio a través de Jesús, ya sea como apóstoles, pastores, profetas, como los que hacen milagros, como los que enseñan, etcétera. Somos parecidos a Jesús en cuerpo y misiones. La única diferencia es que solo Jesús tuvo la tarea de salvar al mundo. A ningún otro humano le fue dada esa tarea, solo a Él. Del resto, Él era igual que nosotros. ¿Está escuchando? Entonces, al diablo hacerte pensar que Jesús no tenía un cuerpo humano normal, es decir, no vino en carne, no participó de carne y sangre común, de alguna manera directa o indirecta, Satanás ha plantado en tu mente la doctrina del anticristo, la cual niega la carne de Cristo. Y eso significa que Jesús no se sacrificó en carne, que Jesús no sufrió de tentación, que Jesús no fue un humano como nosotros, que Jesús cuando era pequeño no jugaba con sus juguetes judíos, porque era un niño Dios, era el niño Dios, ¿verdad? Jesús era un niño que decía, ¿qué es jugar? Yo no sé qué es lo que es jugar. Sí, ¿cómo no? Era un niño normal. Pastor, ¿cuáles eran los juguetes con que jugaba Jesús para comprárselos a mis hijos? Yo no sé con qué jugaba juguetes él en ese tiempo. Que Jesús no sentía, eso es lógico, pero vamos más profundo. Entonces, negar que Jesús no vino en carne es negar que Jesús no fue niño, que como humano no cumplió la faceta de humano. Niño, nace, crece, ¿verdad? Que no pasó por la adolescencia, por el desarrollo. Jesús no se desarrolló porque Él era Dios. ¿Ah? Él no pasó por el desarrollo, ¿verdad? ¿Cuál es esa etapa? ¿Ah? Jesús no tuvo pubertad porque Él era Dios. O sea que él apareció así ya grande, ¿verdad? ¿Sí o no? Uy, dijo que sí, viste, están distraídos. Jesús apareció grande, cumplió el proceso común y corriente de un humano. ¿Está escuchando? Negar eso es la doctrina del anticristo, directa o indirectamente en tu mente. Negar que Jesús no vino en carne es negar que no sintió atracción por ninguna mujer. Vamos más profundo. Son cosas de la carne, sobre todo que una de las cosas de la carne tiene que ver con la sexualidad, la lascivia, es una de las cosas más fuertes de la carne, lo que le da más desenfreno. Ahora, hay gente que dice que encontraron los manuscritos ocultos de Jesús, de que Jesús tuvo un amorío con María Magdalena, que se lograron besar y todo, pero Jesús dijo, no podemos, tengo que cumplir una misión. Entonces María Magdalena lloró porque estaba enamorada de... Eso es una blasfemia, eso es un invento.
Pero piensa, la Biblia no tiene que decir cosas, ¿verdad?, para saber que son ciertas. La Biblia no tiene que decir que Jesús anduvo en carro último modelo para que tú no tengas miedo a ser bendecido. Y si anduvo, sino que están en segundo plano. Jesús anduvo, el vehículo en aquel tiempo no era el caballo, era el burro. El caballo era el vehículo del ejército. Es como hoy en día tú dices, yo quiero andar en un tanque de guerra por ahí. No. El vehículo particular de hoy, ¿tú sabes cuál es? En aquel tiempo el vehículo común, ¿cuál era? Un burro. Y Jesús anduvo en un pollino del año que nadie había montado. Un carro del año, ¿verdad? 0 kilómetros. Es más, lo mandó a traer del concesionario sin pagarlo. Porque digo, vayan allá y díganle al dueño del concesionario que me mande el burro, que después se lo preste. Si yo te mando allá a BMW, ¿verdad? Mercedes-Benz, y te digo, vayan ustedes 2 mujeres y díganle que al pastor Johnny Jr. le mande el carro, ¿verdad? Modelo 2019, ¿verdad? Para este fin de semana, del Día de las Madres, que él se lo mande el martes. ¿La Biblia dice eso literal en primer plano? No, pero ¿está o no está? O sea, hay cosas que están ahí, pero que no están en primer plano. Pero si Jesús tenía un cuerpo, significa que el cuerpo manifiesta las tentaciones de este mundo. ¿Cuáles son las tentaciones comunes de una persona, verdad? Una de las cosas es la sexualidad, el querer enamorarse. Eso es un proceso también químico, ¿verdad? Fisiológico, ¿verdad? ¿Dónde es que están aquí las mujeres que saben de eso? Los psicólogos, ¿cómo es que un proceso químico, fisiológico, la pubertad, la adolescencia, se empiezan a disparar las hormonas a millón, ¿verdad? En las mujeres empieza el desarrollo en los hombres. ¿Usted cree que Jesús no pasó por eso? Si era humano, tú deduces por obvias razones que pasó por eso. A no ser que tú creas que él era de otra carne diferente. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Negar eso es creer que Jesús no sintió atracción por ninguna mujer. O sea, pastor, que Jesús se tiraba sus piropas escondidas, ¿verdad? Presta atención, preste mucha atención. Dice que fue tentado en todo, pero no pecó. O sea, que si él sentía una atracción por una mujer, él mataba eso. ¿Está comprendiendo? Diferente. Negar que Jesús no vino en carne es negar que él sentía ira, tristeza, amargura o dolor. ¿Usted cree que Jesús no lloraba? Eso es un proceso también fisiológico. Jesús, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que sale por mis ojos? ¿Lágrimas? ¿Qué es? Padre, ¿qué es? No, él lloraba. Dice que cuando vio a su amigo Lázaro, que Lázaro era amigo de él, dice que Jesús lloró. Pero no se dejó vencer por esa tristeza. Murió fulano de tal. Y entras en un luto y no vas a la iglesia y dejas todo tirado. Jesús dijo, sigo adelante en mi tarea. Wow. ¿Verdad? Jesús era tentado en todo, pero él no accedió a esas cosas. Negar que Jesús no vino en carne es negar que Jesús iba al baño. Bien, o sea, yo estoy viendo toda la posibilidad de ser humano, de ser un ser humano, ¿no? Jesús iba al baño. A ti ay, no, me da miedo decir que Jesús iba al baño, me castiga. Deja la religiosidad, diga que te lo deja la religiosidad. Jesús no iba al baño. Pastor, no, muéstrame donde dice la Biblia que él iba al baño. Dice que mientras Jesús fue al baño, los apóstoles estaban atendiendo a la multitud en el desierto. O sea, esa es necesidad. ¿Ah? ¿Usted cree que Jesús no fue al baño? ¿Sí? Claro. Negar que Jesús no vino en carne es negar que Jesús no dormía. Que no le daba flojera, etcétera. Sino que él no cedió a todas esas cosas para enfocarse en su tarea. ¿Está escuchando? De pronto, antes de empezar su ministerio, él le daba flojera. Porque dice, fue y se sujetó a sus padres. No era pequeño. Etcétera. Todo esto son rasgos de una persona humana, con cuerpo humano. ¿Sí o no?
La única diferencia es que Jesús no cedió a ninguna de las obras de la carne. Esa es la diferencia. Eso lo hacía santo y sin pecado. Yo medio le comenté un poquito de esto a alguien. Me dijo, pastor, y Jesús tenía, le daba pena decirlo, como un miedo santo. Pero tenía que, dejar la religiosidad, dilo. Jesús tenía mocos y eso. Yo no, hermano, es una broma. Porque tiene la cosa del anticristo, hay un bloqueo ahí. Así que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. Entonces, hermano, yo le pregunté, ¿tú tienes moco? Sí, a veces. Bueno, eres un humano, Jesús también tuvo moco. ¿Ah? Ahora no me vengas a salir tú y que, pastor, Jesús tenía el pelo largo, se le salió pío, yo no sé. Yo no sé si eso todavía existe, eso era antes, no, todavía hay gente por ahí que le da. Cosas humanas. Entonces la única diferencia es que Jesús no cedió a ninguna de las obras de la carne. Eso lo hacía santo y sin pecado. Ser santo y sin pecado no significa que tu cuerpo no sea tentado a este mundo. Significa que a pesar de la tentación, ¿qué? Te mantiene firme. Ahora, es mantener la carne a raya. Porque si tú mueres a la carne, ya bien. Pero si dejas de morir a la carne, ¿qué pasa? La carne se vuelve a levantar. Entonces, así hay gente, hace eso. Muere la carne y ya. Entonces, deja que la carne se levante. Y cuando ya te quiere hacer pecar, otra vez vuelve. No, la haces morir y te mantienes ahí. Te mantienes tanto ahí que parece que la tentación no existiera para ti. Pero es que no exista, es que estás ahí, la tienes ahí a raya, ¿verdad? La lograste pisotear. Y una vez pisoteada, la mantienes ahí así. Te mantienes así, de siempre. Hay gente que logra pisotear y quita el pie. Vuelve, se levanta. Entonces cuando ya otra vez, entonces vuelve un proceso. Por eso es que la gente que se aparta de Cristo dice que es difícil volver. Y cuando tú ves a esa gente que se aparta de Cristo, cuando vuelve, parece que no vuelven como los mismos de antes. ¿Por qué? Porque la carne se levantó mucho y es como si le tocara empezar desde el principio, como cuando se convirtieron. Otra vez el mismo sacrificio. Entonces, ¿ya está comprendiendo? Pero ¿por qué el diablo sigue negando a Jesús en la carne? Porque para Jesús poder hacer la voluntad de Dios, Dios le preparó un cuerpo de carne. Dice Hebreos, no quieres sacrificio ni holocausto, mas me preparaste cuerpo. Le preparó un cuerpo de carne. Y al partir su cuerpo, no solo en la cruz, sino muriendo a sus pasiones y deleites, nos estaba enseñando con su propia vida que para hacer la voluntad del Padre hay que morir a la carne. Y eso es algo que Dios no lo va a hacer por ti. Ni la unción te lo va a quitar. No, morir a la carne es algo voluntario y es responsabilidad personal de cada uno. Si no, Jesús hubiese dicho, Señor, Padre Santo, envíame tu poder. ¡Fum! Le cayó el poder y ya. No tenía que esforzarse ni estar sudando gotas de sangre que se maní ni nada de eso. Sino que el Padre le envió un poder, ¡fum! Le cae el poder y ya. No. El ser humano, al tú ser humano, significa que tienes voluntad. Y voluntad significa una capacidad de decisión personal. Y Dios nunca va a manipular tu voluntad para que quede dicho de que Él no interfirió por ser Dios en tu vida. Ay, te manipuló, obvio, es Dios, te manipuló para que creyeses en Él. No, sino que es una decisión personal. Sino Jesús, Dios con todo su poder hace que todo el mundo venga y cree en Jesús y nadie se pierda. Pero hay algunos que se pierden. ¿Usted cree que en el infierno hay gente que se ha perdido? ¿Ah? Ahora, a no ser que usted diga, pastor, el infierno existe. Ya, eso es otra prédica, hermano, que no tengo tiempo para eso.
¿Usted cree que hay gente que se ha perdido y está en el infierno? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué Dios no simplemente coge su gran poder y ya, para que no se pierda? Porque es una decisión personal. Y una decisión personal es lo que te hace humano. Y Jesús, como humano, tuvo que hacer ¿qué? Tomar su propia decisión. Él sabía lo que tenía que hacer, pero era su decisión si lo hacía o no. Para que vea usted la gran responsabilidad. O sea, para que vea usted lo que es atribuirte la voluntad de Dios. El obedecer la palabra es una gran responsabilidad. La gente lo toma a la ligera. ¿Qué tal que te hubieras encomendado una gran tarea a ti? Dice que tú eres luz para tu familia o no. Tienes una gran tarea y la echas a perder. Porque es que no aguanto la tentación. Jesús se tomó la tarea muy, muy en serio. Eso es algo que Dios no lo va a hacer por ti, es personal, responsabilidad de cada uno. Por lo tanto, Jesús no recibió del cielo un poder que lo hizo morir a la tentación, sino que Él se humilló. O sea, lo único que va a hacer Dios no es matar la tentación en tu vida, no. Lo que va a hacer Dios es meterte en la tentación. ¿Has visto que a veces cuando buscas más de Dios, las cosas en vez de mejorar se te ponen patas para arriba? Te quiere, no sé, el carácter como te quiere explotar más. Dios dice, bueno, vamos a meterte en la tentación para que venzas. Porque ahí está la victoria, voluntario. Lo único que va a hacer Dios es mostrarte el camino ¿a qué? A la tentación para que vayas y libres tu propia batalla. ¿Tú crees que la batalla más grandiosa que tú puedes hacer? Ay, pastora, libré una batalla con el demonio Wichiwak y tal, le muestro los nombres. Eso no me interesa. Puede mostrarme una lista de todos los nombres de demonios. Eso no me interesa. Además me interesa saber un solo nombre. ¿Quién? Jesús. Más bien apréndete los nombres que sí te tienes que aprender para batallar con ellos. Las batallas más grandes de tu vida son los nombres de ira, enojo, chisme, murmuración, tristeza, amargura, fornicación. Que esas son las obras. Esa es la mayor pelea que tú puedes tener en tu vida. Es así. Echando al diablo mientras tu carne está viva. Eso es como golpear al aire. Por lo tanto, Jesús no recibió del cielo un poder que lo hizo morir a la tentación, sino que Él se humilló y se hizo obediente. Eso lo dice Filipenses, ¿verdad? Muriendo a la carne a través de la oración. Y que si Jesús lo hizo, entonces, Jesús lo hizo siendo Dios, siendo humano. Siendo humano. Nosotros somos ¿qué? Humanos, ¿verdad? Entonces, si Jesús lo hizo siendo humano, nosotros también podemos hacerlo porque somos humanos. Debemos hacerlo. Si Jesús, por ser humano, dependía de la unción del Espíritu, ¿tú crees que Jesús no dependía de la unción del Espíritu Santo? Sí, porque era humano. Jesús tuvo que esperar ser ungido por el Espíritu Santo para empezar su ministerio. Dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto, al proceso. Y después del desierto vino en el poder del Espíritu. Ya estaba ungido. Necesitaba ser ungido para empezar su ministerio porque era humano. Si Jesús, siendo humano, dependía de la unción del Espíritu Santo, nosotros también dependemos. ¿Está comprendiendo? Todo lo que implica ser alguien humano. De que si Jesús no empezó su ministerio hasta que el Espíritu Santo estuviera sobre él con poder y unción, nosotros también debemos hacerlo. Si Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, nosotros también debemos de ser llevados. Si Jesús venció la carne y sus pecados, nosotros también podemos hacerlo. Porque Él lo hizo siendo ¿qué? Y nosotros somos más o menos que Él. ¿Usted qué dice? Jesús era más que nosotros. Era menos. Igual, en cuerpo, ojo, en cuerpo.
O sea, si Él venció a la carne y al pecado, siendo humano, entonces nosotros también podemos hacerlo. Eso es lo que el diablo te quiere hacer creer que tú no puedes. ¿Ya está comprendiendo? Es que yo quiero, pero no puedo. Mentira. Si Jesús venció al mundo siendo humano, nosotros también venceremos. La clave está en que Jesús no venció por ser Dios. No, sino porque murió a su carne. Entonces el diablo nos hace creer que Jesús pudo vencer porque era Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, nosotros no debemos hacer nada para esforzarnos y morir a la carne, sino que debemos orar y esperar que Dios lo haga por nosotros. Esa es la peor herejía que existe. Por eso tú ves a muchos cristianos decir, vuelvo y repito, yo quiero pero no puedo. No puedo, yo quiero pero no puedo. Es que Dios pone el querer como el hacer y estoy esperando que Él. No se esfuerzan ni son responsables en tomar su cruz. Porque se supone que Jesús era santo porque era Dios y venció porque era Dios. No, Él venció porque se esforzó. Dice el libro de Hebreos, por lo que padeció, aprendió obediencia. Por lo que padeció. Él padeció y aprendió obediencia. Resistió. ¿Quién resistió la tentación? ¿El Padre o Él? ¿O los ángeles? Toda tentación los ángeles decían, yo me la llevaré a Jesús por ti. Entonces significa que Jesús no es tan firme como dicen. Significa que Jesús no pagó ningún precio. Ah, ¿sí ve? No, Él venció porque se esforzó, padeció y aprendió obediencia, resistió la tentación y no cedió al pecado. Eso lo hizo no por ser Dios, ni por ser cuerpo glorioso, sino por esforzarse y tomar la cruz de su carne, que nadie más podía hacerlo por Él. Asimismo debemos hacer nosotros. Satanás quiere hacernos ver que morir a la carne es algo de la divinidad, que hay que esperar que nos caiga un poder del cielo, o que con una siembra o una ofrenda moriremos a la carne. Señor, quiero morir a la carne, te traigo esta ofrenda. Sí, cómo no. Pero no, así no lo hizo Jesús. Dile al que está a tu lado, no te vayas metiendo en oración, ayuno y vigilia. Ahora, tú haces oración, ayuno y vigilia, ¿para qué? ¿Para guerrear con el diablo? ¿Y nunca has hecho oración y vigilia y ayuno para morir a la carne? Asimismo nosotros debemos hacerlo, esforzarnos, tener fuerza de voluntad. Si Dios no interfiere en tu voluntad, mucho menos el diablo. Caín y Abel. Caín quería matar a su hermano Abel. Ya Dios sabía porque él lo sabe todo. Dios no envió un poder, le quitó el sentimiento de querer matar a su hermano. Y ya, él pudo hacerlo porque era Dios, pero no puede interferir en la voluntad. Entonces piensa, si Dios no lo hace, ¿quién es el diablo para así hacerlo? Entonces, pero le dijo, ojo, el pecado está a la puerta y llama. O sea, el pecado está ahí, la tentación está ahí. Si le abres, ¡pum!, caes. Con todo y esto, tú te enseñorearás del pecado. O sea, el pecado está ahí a la puerta, tocándote, pero tú puedes enseñorearte de él. Le hago una pregunta. Las personas que no son cristianas, ¿significa que entonces como no son de Cristo, tienen que tener todos los pecados del mundo? Hay personas que toman pero no fuman. Hay personas que toman y fuman pero no son homosexuales. ¿Por qué? Porque tienen fuerza de voluntad. Pero si no tienen a Cristo, su fuerza de voluntad no es tan fuerte. Entonces están a la expectativa de cualquier pecado. Es más, hay personas que no son cristianas y parecen que fueran cristianos porque tienen una vida, parece que en santidad. Pero el solo hecho de no tener a Cristo, ¿está comprendiendo? La cuestión de la voluntad. Entonces, ¿qué pasó? Caín decidió, se dejó llevar por la ira y mató a su hermano. Así también incluso Adán en el huerto del Edén. El árbol de que no podía comer. Dios dijo, cuando Adán o Eva vaya a intentar a comer del árbol, voy a poner un poder para que la mano se le mueva sola y se le quite.
Eso es interferir en la voluntad del ser humano. Dios no lo hace. Pero sí dice, ojo, no comas de esto. ¿Era decisión de quién? Y Caín tomó su propia decisión. ¿Estando en qué? En el jardín del Edén, donde el jardín del Edén representa la gloria. Ahora no se asuste ni trague saliva. Pastor, en el cielo yo voy a poder pecar en el cielo. No, ya eso es otra cosa, pero Dios nos está enseñando aquí que la cuestión es de voluntad. Y no es que el diablo me tiene atado. No, el diablo toca fuerte la puerta de tu voluntad, pero él no va a abrir si tú no le abres. Él no va a entrar si tú no le abres, perdón. Dios toca más como caballero, pero él no va a entrar si tú no le abres. Es una cuestión de decisión. Entonces a veces le echamos la culpa al diablo y el diablo ni siquiera está por ahí. Es tu propia carne. Así mismo nosotros debemos hacerlo, esforzarnos, tener fuerza de voluntad, así como Jesús la tuvo en Getsemaní. Así mismo nosotros también tener voluntad, poner manos a la obra, no basado en nuestro propio criterio ni sabiduría humana, sino como dice la santa palabra de Dios. Pastor, no es por obra, es por fe. Sí, pero tus obras están basadas en qué? En tu propia mentalidad, en lo que te dijo un consejero, en lo que tú crees o en lo que dice la palabra. No es por obra, pero también dice que la fe sin obra es muerta. O sea que tienes que moverte basado en la fe de ¿quién? De la palabra de Jesús. Dios te dice, haz esto, ¿verdad? Señor, envió un poder para que cuando mi enemigo me venga, no sentir ira ni resentimiento contra él. No, eso te toca a ti. Alguna gente dicen que Jesús tenía una carne como la de los ángeles. Que Jesús tenía una carne como Adán antes de la caída. Una carne divina, etcétera. Todas estas afirmaciones están negando que Cristo haya venido en la carne. ¿Influenciado por quién? Por el mismo anticristo. Antes de la caída, ¿sufrió Adán cuando fue tentado? ¿Adán sufrió? ¿No? ¿O sí? No. Él cedió a la tentación. El sufrimiento es cuando tú te resistes. Una persona que peca no sufre cuando es tentado. Él elige pecar en lugar de sufrir. Job 36, 21. Guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. La gente prefiere pecar que estar afligido, aguantando la tentación. Cristo padeció cuando fue tentado, la Biblia lo dice, o sea que él no cedió al pecado, él resistió y padeció. Eso de que padeció significa que él estaba resistiendo la tentación. La pregunta es, ¿qué tipos de tentaciones? No especifica, pero por tener un cuerpo, ya tú más o menos debes de saber cuáles son las tentaciones. ¿Usted cree que allá en Israel las mujeres siendo hermosas, usted cree que Jesús siendo en forma humana, él no sentía el deseo de los humanos de querer tener una familia y todo eso? ¿Usted qué cree? ¿Que Jesús de pronto no se imaginó eso, sí o no? Nadie dice nada. ¿Usted cree que Jesús no sintió eso? Era humano. Y el ser humano, y por tú ser un humano, todas estas cosas son naturales en este mundo. Además, Jesús trabajó, era carpintero. Que como es el Hijo de Dios, vino a una misión. Entonces ya, déjenlo ahí, no va a trabajar, vino fue una misión. Tenía que trabajar bien. Muy pronto el arrebatamiento. Hombre, ¿yo para qué voy a estudiar para trabajar si ya Cristo viene? No. Tienes que vivir tu vida humana mientras tanto. ¿Usted cree que Jesús no se imaginó tener una familia o no? O sea, por eso es que el sacrificio de él es perfecto. Amén. Cristo padeció cuando fue tentado.
Él resistió los deseos en su propia carne. Cada uno es tentado cuando de sus propios deseos es atraído y seducido, lo dice Santiago 1:14. Un hombre que toda su vida la guardó para Dios, sin mujer, sin tocar mujer, lo más seguro es que se sienta tentado más en ese aspecto. ¿Está escuchando? Por eso es que el sacrificio de Cristo, si es un sacrificio de verdad. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Eso lo dice Romanos 8:3, léalo para que vea que no es mentira. Para que usted vea quién es su Dios. Que no es cualquiera ahí sentado en una silla que manda solamente a dar órdenes. Y uno es el que está sudando aquí la gota gorda, no. Él es el buen ejemplo. Él sí, eso no es de esos jefes que manda hacer todo y ahí acostado ahí, no. Jesús vino a la guerra. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de ¿qué? ¿De carne de qué? O sea que la carne de Jesús era carne de ¿qué? Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, aunque él tenía carne de pecado, él no cedió al pecado. Cristo condenó el pecado en la carne porque siempre se sometió a la voluntad de Dios. No se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué Jesús tuvo que salvar al mundo muriendo? ¿Por qué? Para demostrar que Él era tan humano como nosotros. Si Él era como Dios aquí en la tierra, no lo hubiesen podido matar, ¿o sí? Pero murió para demostrar que era de carne y hueso como nosotros, que su carne era tan humana como la de nosotros, y al traspasarlo no derramó líquido dorado celestial, ¿verdad? Usted sabe que cuando lo traspasaron le salió la sangre, un líquido dorado, ¿verdad? Que le cayó al guardia y ¡ah! La gloria. Oh, sí, era Dios, me quemó su sangre de Dios, ¿verdad? En Juan, ¿qué dice, verdad? ¿En dónde? ¿Dónde es que dice? No, eso, estoy viendo para si alguna así que amén, amén. ¿Verdad? ¿Sí? No, bueno. No. Él no tenía sangre azul de los dioses, sino sangre roja, como la de nosotros. Eso nos demuestra que Jesús, siendo humano, común y corriente, pudo deshacer las obras del diablo siendo obediente a Dios y siempre haciendo su voluntad. Si Jesús lo hace, tú también puedes. Eso le dio la victoria aún en un cuerpo mortal. Eso es lo que el diablo no tolera, ¿verdad? Dice el Salmo de que nosotros que somos como polvo, ¿verdad? Somos como nada. El diablo que era un arcángel, un querubín protector. Nosotros siendo nada, podemos deshacer sus obras. Por eso es que el diablo no quiere que tú reconozcas que Jesús vino en carne. Eso le dio la victoria en un cuerpo mortal como el de nosotros. Enseñándonos que cualquiera que sea humano y se someta a la voluntad de Dios y se deja guiar por el Espíritu Santo y no por el pecado y los desórdenes de la carne, podrá vencer al diablo y al mundo. Y cuando muera, heredará la vida eterna. Por eso Satanás niega que Jesús vino en carne, porque le da vergüenza que se sepa la verdad, que Jesús no tuvo necesidad de vencerlo, siendo en forma de Dios Todopoderoso, sino que lo venció tomando forma de un simple humano. Pero un simple humano, ojo, pero un simple humano sometido totalmente a la voluntad de Dios. Un simple humano ungido por el Espíritu Santo. Dando a entender el diablo erróneamente que Jesús lo venció porque era Dios. Pero si fuese humano no podría vencerlo. Eso es lo que trata de hacerte creer el anticristo.
para confundir a nosotros que somos humanos y que de nada sirve, ojo, de que nada sirve morir a la carne y someterse a la voluntad de Dios. Porque Jesús no murió a la carne, sino que era en forma de Dios. Eso es lo que te quiere hacer creer el diablo. Nada sirve morir a la carne y someterse a la voluntad de Dios siendo humano, porque eso no lo vence a Él. Por eso la sangre de Cristo quita todo pecado. Y por su sangre ¿somos qué? Salvos, sanados. Como constancia que una simple sangre humana, pero sometida a la voluntad de Dios, puede traer salvación y perdón de pecados. ¿Por qué? ¿Acaso Dios sangra? ¿Ah? Uy, hermano. Levante la mano a los que creen que Dios sangra. Aquí todo el mundo está así, ¿ve? O sea, eso no es ser voluntario. Eso, para levantar la mano, mira para ver si la mayoría la levanta, tú también. Levante la mano a los que creen que Superman sangra. Levante la mano a los que creen que Dios no sangra. Uy, los que no levantaron la mano son de diablo. Dios no sangra, hermano. ¿O sí? Es espíritu. ¿Acaso a Dios se le pueden hacer llagas? ¿Sí o no? Imagínate que está sentado en el trono. No importa, le tiraré una flecha desde lejos para hacer una herida. Si las llagas solo se le hacen a un cuerpo mortal, ¿por qué crees que Jesús, aún siendo en forma de cuerpo glorioso, conserva las marcas? Como recuerdo, como señal de que Él, siendo humano, que Dios, estando en lo más alto de todo lo creado en el universo, visible o invisible, se rebajó a lo más bajo por amor de nosotros, hermano. En cuerpo humano. Por eso Él dice, mira, esta es la constancia. ¿Está comprendiendo? Y eso le duele al diablo, hermano. Por eso, por sus llagas fuimos curados. Satanás tiene miedo que las personas entiendan que Jesús lo venció siendo un humano como tú y como yo. A excepción de aquel del que no se dio a los deseos de su carne, ni al mundo y al pecado, sino que guardó la integridad y siempre hizo la voluntad de Dios, además de su dependencia de la unción del Espíritu Santo. Porque si Él fuese Dios aquí en la tierra, no necesitaría la unción. Porque Él tiene el poder de la deidad. Mas como era humano, sí necesitó ser ungido. Y si Jesús hizo todo eso siendo humano, ¿cuánto más nosotros? Pero el diablo quiere hacer creer que Jesús no vino en carne y sangre. Entonces, ¿cómo lo venció? Ahí está el engaño. Ahí está la confusión. Ahí está el error. Para que crean que lo hizo siendo en forma de Dios o siendo de otro tipo de carne celestial o divina. Pero no como humano. ¿Por qué? Porque si tú y yo, siendo humanos, sabemos esa verdad acerca de Jesús, entonces no habrá diablo que nos resista, ni placeres carnales que puedan vencernos. Vamos a dar toda nuestra voluntad. Porque si Jesús lo logró siendo humano como nosotros, quiere decir que esa victoria está al alcance de cualquiera que también sea humano como lo fue Jesús. Siempre y cuando sea obediente como Él lo fue a Dios. Porque cualquier humano por ahí no significa que lo va a hacer. Pero cualquier humano que se someta a la voluntad de Dios. Por eso es que tú ves a muchos cristianos en pecado. Porque solamente tienen es una religión. Pero el cristiano que tiene la palabra, la voluntad de Dios, ese es otro. Verdadero. Por eso hay mucha gente en las iglesias que no se esfuerzan porque no pueden. No tiene fuerza de voluntad para cambiar sus malos hábitos. Y como supuestamente Jesús no tenía nuestra humanidad en aquel entonces, Jesús fue obediente y venció a través del poder de Dios.
logrando así que nosotros dependamos de algún poder que caiga del cielo que nos haga morir a la carne, o que el pastor nos ministre para morir a la carne. Pero cuando tú te das cuenta que a pesar de ser humano, si te sometes a la voluntad de Dios y eres obediente, tú puedes vencer sin necesidad de que te caiga un poder del cielo, solo esforzándote en hacer la voluntad de Dios, así como Jesús sudó la gota gorda en Getsemaní para someter su carne a la voluntad de Dios. Diga conmigo, sí se puede. Tú no lo estás haciendo con tu propia fuerza, o sea, lo estás haciendo con tu fuerza, pero influenciado por qué o por quién. Por la palabra de Dios. Si aceptaste a Jesús como tu Salvador, entonces sí se puede. El diablo no quiere que mueras a la carne, sino que te quedes esperando un poder que te caiga del cielo y lo haga por ti. Y mientras esperas ese poder que cambie tu carácter, entonces mientras tanto, ¿cómo vives? Vives dándole rienda suelta y en desorden y pecado carnal, esperando que te caiga un poder que nunca te va a caer. Y cuando se acabe el tiempo, ¿qué pasó? Porque como tú no puedes hacerlo, entonces vives un cristianismo carnal. Hasta que te caiga un poder que te cambie sin necesidad de esforzarte, de ser valiente, de tomar tu cruz. Sino que amas a Jesús estando en pecado de la carne al mismo tiempo. Como por decir, ser tibio. ¿Por qué? Por falta de esfuerzo, de voluntad, de no tomar tu cruz. Sí, es verdad que cuando Dios ve que te estás esforzando y has tomado tu cruz y has llegado hasta tu límite de resistencia, Él ve y entonces Él derrama de su espíritu sobre ti y te da poder para vencer. Eso sí es totalmente correcto. Pero ese poder solo viene después que hay una crucifixión. Después que crucificas tu carne. El creador de la vida, después de que crucificas tu carne. Porque Dios tiene que ver, ¿verdad? Que tú pongas tu voluntad en ello. Demostrar voluntariamente que te estás sometiendo a Él. Y no por manipulación de que Él sea Dios. Para terminar, en los años 60, 70 por allá, el creador de la Biblia satánica, Anton LaVey. Algunos dicen, poder de la sangre de Cristo, no mencione su nombre. Anton LaVey, el creador de la Biblia satánica, el primer fundador de la iglesia satánica, ¿verdad? O sea, lo que hizo ese hombre es la raíz del satanismo. Cuando yo te digo satanismo, satanismo, los religiosos me están reprendiendo. ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué se te viene a la mente? Sinceramente, el diablo, ¿qué más? Puro satanismo. ¿Qué se te viene a la mente? Sinceramente. ¿Ah? ¿Los qué? Los negros. El color negro, ¿qué más? Sacrificio, infierno. Pero son religiosos, ¿qué más? Vela. Todo ese poco de cosas, ¿verdad? Usted no sabe que el fundador, ¿verdad? Si usted no me cree, cuando llega a su casa, métase en internet y le hace la Biblia satánica. ¿Por qué sientes que te vas a endemoniar? Entonces no estás tan firme. No, mentira, pero el creador de la Biblia satánica, ¿verdad? Yo tuve que meterme la primera hoja, ¿verdad? Yo leí el índice, esto no interesa, dice, las leyes fundamentales, la base del satanismo, son 10, ¿verdad? Porque 10 son los mandamientos, entonces me leí esas 10. Entendí lo que Dios me había dicho, ¿verdad? El fundador de la iglesia satánica y de la Biblia satánica, todas esas cosas de sacrificio de animales y las velas y los poderes y tabaco, él dice, eso es para aficionados. Pervierten el verdadero llamamiento de Satán. Algunos me están reprendiendo mentalmente porque está hablando del diablo, hermano. Pervierten el llamamiento de Satán. Eso es para aficionados. Eso es como por decir desde el punto de vista bíblico.
los que hacen milagros, echan fuera demonios, profetizan, y Jesús le dice, apartados de mí, nunca os conocí. Ese fundador de la iglesia satánica, la primera, la raíz, la madre, ¿verdad?, de la iglesia satánica, dice, eso es gente no comprometida con Satán. Entonces, para él, que fue lo que recibió la revelación de lo que es el satanismo. ¿Qué es el satanismo? Lo que les estoy hablando. La carne. Eso, él dice que esos sacrificios animales, ¿para qué matar un animal? ¿Para qué? Aficionados, ¿verdad? No son adoradores del diablo, son, ¿cómo se diría? Aficionados de eso, que reciben uno que otro poder, pero no son los fanáticos, no son los verdaderos hijos del diablo, dice él. Cuando nosotros mismos somos animales y vamos a matar a ellos que tienen nuestra semejanza. Por eso es que dice que el cuerpo, ¿verdad?, animal, espíritu vivificante, dice el apóstol Pablo. Ya que nosotros somos como animales, y como animales hay que darle rienda suelta a la carne. Entonces vamos a matar a un animal. Eso lo dice él, para que usted vea, para que usted tenga otros síntomas. Bueno, esas son cosas diabólicas, pero para que usted entienda lo que verdaderamente es el satanismo. Y no solamente es el que anda por ahí así, el pelo largo así, ¿verdad? Y está vestido de negro, ay, el satanista. Sí. Pero lamentablemente hay satanistas más firmes que esos, incluso en las iglesias. Porque el satanismo, resumiéndole aquí, ya le voy a explicar, tiene que ver con los que dejan su carne sin ser abnegada. Los que no crucifican su carne, sino que la dejan libre. Negando que Jesús vino en... Negar que Jesús vino en carne es no crucificar tu carne. Es aún estando en un cuerpo de carne, no crucificarla, no someterla, no amargarla para hacer la voluntad de Dios. Esa es la esencia del satanismo. Por eso le digo, hay satanistas, más satanistas que cualquiera, que esos que andan por ahí de negro. Se acabaron los amenes. O sea, ser cristiano pero dándole rienda suelta a la carne. Muchos dicen, yo soy cristiano pero tengo pecado porque, o sea, no quiero tenerlo pero no puedo cambiar, o sea, no sé, no puedo. Esperan que Dios los haga por ellos. Ahí está el espíritu de error. Dios no los ayuda con el poder de su espíritu porque no ha visto su esfuerzo. Porque dice que el Espíritu Santo no había venido porque Cristo no había sido, ¿qué?, glorificado. Eso Jesús lo dice en Juan cuando dice, de su interior fluirán ríos de agua viva. Hablando del Espíritu Santo, el cual no había fluido como río de agua viva todavía porque Jesús aún no había pasado por la cruz. Entonces, ahí hay una clave. ¿Quieres que los ríos de agua viva fluyan en tu interior y se desborden de tu vida? Pasa primero, toma tu cruz. Entonces, porque Dios no ve que te esfuerzas y tome tu cruz y lleves tu carne hasta el límite, por eso Dios no derrama de su espíritu para ayudarte aún. ¿Sí ves? Yo empecé a averiguar en una entrevista que le hicieron a ese Antón Lavey, ¿verdad? Ese es un calvo así, tiene una mirada de diablo. Escuché un testimonio de un pastor que él era de ese tiempo y él estaba en un avión, un pastor, un profeta que Dios lo usa grandemente. Y él dice que la presencia de ese hombre, hermano, es como el mismo infierno. Algunos dicen, yo soy santo, yo no siento nada del diablo. Sí, cómo no, cuando estás durmiendo y tú dices que tengo miedo, es porque hay un diablo por ahí, reprende y se va. Dice que la presencia de ese hombre es como el mismo infierno, hermano. Yo vi una entrevista donde estaban, la tradujeron al español. Estaba ese hombre, un hombre así todo calvo, y ese hombre murió en el infierno. Él le hicieron una entrevista y estaba así en una sala con algunos de sus discípulos y eso. Y había un pedacito, ¿verdad? Y yo vi ese pedacito. Cuando vi ese pedacito, es totalmente igual con lo que me está hablando Dios aquí en esta revelación. En una entrevista que le hicieron a Antón Lavey con sus discípulos, ellos dicen que
prácticamente su mandamiento principal es el de darle rienda suelta a la carne, de aceptar lo que eres y lo que tengas ganas de hacer, hazlo, ¿verdad? Que nadie te diga qué hacer, gánate las cosas por tu propio esfuerzo, como por decir, el humanismo, satanismo, humanismo es lo mismo. Yo creo que hoy en día la palabra satanismo está disfrazada de otras palabras. Humanismo, quién sabe. ¿Te has visto esa persona que dice, no hombre, que Dios ni que nada? Como a alguien le dije, yo he visto una familia por la casa, fulano murió de eso, Parkinson. Después el otro murió y otro que yo hasta anduve con él antes cuando yo no era cristiano, hace como 10 años. Y vi y a veces él hacía así. Yo decía, debe ser esa mueca porque él es el que modelo y quería ser modelo ya. Y andaba y que, ya veces hacía así. Pero es que le estaba dando la cosa hasta que nunca lo vi más y ya no salía de la casa y murió. Entonces yo dije, ¿hay alguna maldición generacional? Cuando él todavía no había muerto, yo sabía que estaba encerrado. Al frente de una panadería yo me encontré con el abuelo, yo le hablé de Jesús y todo. Sí, eso está bien. Pero ¿sabes lo que? Yo le digo, un milagro. Dios pues es un milagro. Yo ¿sabes lo que es un milagro? Que este hombre aquí, dijo él, hablando de sí mismo, salga de 5 de la mañana a 10 de la noche a trabajar para alimentar 10 pelados. Eso sí es un milagro. O sea, está hablando de que, o sea, su propio esfuerzo, la carne, el humanismo. Todas esas personas sabias, de filósofo. Satanismo puro disfrazado. Y decían en ese video que tengas ganas de aceptar, darle rienda suelta a tus placeres. Dejar libre tu orientación sexual. Porque tú ves que a medida que pasa el tiempo, la orientación sexual, ¿verdad?, es cada vez peor. Ya hoy la gente no respeta, ya la gente no pide permiso. Uy, mira esa mujer, vamos a violarla de una y la viola. ¿Sabes? Eso no es como antes, ¿usted me está entendiendo? Sexualismo, de travestismo, de cuánta cosa. Yo hace poco estaba viendo así en Facebook y vi que habló la mujer de una operadora de celular. Y, ¿qué pasó? Ni siquiera supe. Como que a una mujer, ¿verdad? Le revelaron unos videos donde estaba en una orgía. Y en la orgía estaban todos borrachos, entonces hombres con la mujer y un poco de cosas. Y después, ándale, van a pensar que soy gay, mi familia, un poco de cosas raras. Por los efectos del alcohol, esas cosas cuando se veían, ¿no? El abuelo violando a la tataranieta, el hombre violó a una niña de 3 meses. Yo no me imagino eso, o sea, eso no es violación, eso no sé cómo se llama, o sea, una violación es una penetración, ¿verdad? Desde ese punto de vista, hablando aquí, gente adulta, o sea, un hombre adulto, una bebé de 2 meses, o sea, a niña, la abuela con el nieto, o sea, el fulano violó a la abuela, violó a la hija, violó a la hermana, violó al papá, se violó a sí mismo, se mató. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo se acerca más la manifestación del anticristo. Ya el espíritu ya está a punto de manifestarse en cuerpo y sangre también. ¿Está comprendiendo? Entonces ellos dicen que una de las cosas más fuertes de la carne es lo que tiene que ver con, llámese lascivia, el conjunto de todas estas cosas. Por eso ellos dicen que ellos hacen obras de teatro. Ellos dicen, esos sacrificios nosotros lo hacemos como jueguito de niños. Es nuestra reunión en las noches para comer pan y beber vino. O sea, todo como una perversión de lo que hizo Cristo, ¿verdad? Y sale, entonces que ponen mujeres desnudas haciendo cosas y con una culebra. Pero entonces, lo que dicen ellos, estoy hablando de una entrevista que se hizo en los años 60. Deja tu orientación sexual y tu deseo sexual. No toleres, acepta. Porque tolerar es como que no, acepta, ¿verdad? Oye, sexual, que eso no pasa nada, que todo eso está bien. Cualquiera que sea, no te reprimas por la moral o la conciencia. Ese es uno de los mandamientos principales de ellos. Eres dueño de tu propia vida. Que nadie te diga qué hacer. Eso es como el humanismo, ¿verdad? Es palabra satanismo disfrazado con otra palabra. Esa es la raíz del satanismo. No seas abnegado por cuestiones morales. Dale rienda suelta al deseo carnal, sobre todo a la sexualidad. Haz lo que es justo. Haz justicia.
Y ellos dicen, nosotros creemos en la Biblia. Ojo, nosotros confesamos, creemos, dijo uno de ellos, ¿verdad? Y tú ves a esa gente, pastor, y era gente así endemoniada con tatuajes, así bonitos, blanquitos, gente normal, para que vea usted. Usted tiene una fachada extraña, usted tiene una imagen extraña y que, uy, mire ese loco que por ahí satanista. Ve a un hombre que viene así, uy, un satanista, y de pronto no lo es. Pero hay que ver así bien bonito, que es un humanista. Ese sí es un satanista. Y dice, ay, mira, ven, ven, ven. Y ellos dicen, nosotros creemos que Jesús vino, murió en la cruz, vino en carne y murió en la cruz, lo que le estoy diciendo. Lo confiesan, pero ¿lo viven? ¿Anegan su carne como lo hizo Cristo? Eso es que Cristo haya venido en carne. ¿Vino a qué? A rasgar su carne. Dice que se rasgó, ¿verdad? El velo del templo, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por medio del velo que se rasgó, es decir, de la carne de Cristo. Ellos creen, pero no lo aceptan, no lo viven. Ellos dicen, creemos también que el Satanás Lucifer fue expulsado del cielo por soberbia, porque tenía una revelación y Dios no quiso aceptarla. Creemos todo eso, o sea, como quien dice, oye, Satanás tiene su punto de vista bueno, pero ellos creen la Biblia y la leen. ¿Está escuchando? De que hay que hacer justicia. Uno dirá, oye, pero eso es bueno. Pero escuche, hacer justicia. Oye, si te pegan una cachetada, eso no es justo. Haz justicia. No pongas la otra. Dale en la otra tú. Haz justicia. Si te tratan mal, tratando tú bien. No, paga igual. Si te tienes que vengar, véngate. No reprimas nada. Me recuerda a un lugar de comida rápida cerca de la casa que dice, no te niegues nada, pechíchate. Cómete tus 20 empanaditas, no te niegues nada. Yo recordé que, ¿verdad? No te niegues nada, pechíchate, no te niegues nada. Me hizo recordar, ¿verdad? No es publicidad psicológica, no. Dale rienda suelta a tus placeres, no reprimas la moral, eres dueño de tu propia vida, no seas abnegado por cuestiones morales, dale rienda suelta al deseo carnal, sobre todo la sexualidad. Eso es el satanismo puro. Lo dice una entrevista a ese señor Anton LaVey. Busca en internet para que veas por ti mismo. Dice, no hay poder en la sangre de Cristo. Si hago eso siento que se me mete el diablo. Uy, entonces ¿qué? Todo eso es una cuestión mental. ¿Está comprendiendo? Algunos de ustedes no pueden orar todavía en un cuarto oscuro porque sienten que le van a jalar la pata. ¿Ah? Por eso el Espíritu Santo no se va a poder acercar literal, porque si se acerca, vas a hacer así. Soy yo, no temas. Perdón, Señor. No. ¿Está comprendiendo? Mientras muchos pierden su tiempo guerreando con el diablo siempre tendrá acceso a tu vida mientras tú no guerres con tu carne. Esa es la mayor batalla que cualquier persona puede tener, luchar con tu carne. La mayor guerra de Pablo no era con los demonios o las potestades, como él mismo escribió, o los religiosos de aquella época, no. Su mayor guerra, la mayor guerra de Pablo era no volver a ser Saulo. Por eso dice de sí mismo en 1 Corintios 9:27, ¿qué dice? Por eso yo golpeo mi cuerpo hasta causarle moretones, para sujetarlo y ponerlo en servidumbre. ¿Verdad? Pablo se dio cuenta que por dentro estaba el deseo, él tenía el Espíritu Santo, pero aún su carne necesitaba ser procesada. Por eso dice, por dentro alaba a Dios, pero con mi carne quiero desagradarlo, ¿verdad? Lo dice Romanos capítulo 7. Y después en Romanos capítulo 8 él dice ya, pero hay que morir a la carne y destruirla, pisotearla. El diablo quiere que tengas una voluntad pasiva, no activa. Amén, póngase de pie.
Confesar que Jesús vino en carne es reconocer que Jesús en forma humana, Dios le dio una forma humana, tomó una forma humana que para deshacer los pecados de la forma humana. Eso es confesar que Jesús vino en carne. Confesar significa, yo creo que tengo que tomar mi carne y someterla a la voluntad de Dios y no agradarme a mí mismo. Eso es confesar que Jesús vino en carne. Si tú no lo haces, ¿qué sucede? El espíritu del anticristo te está manipulando. Puedes ser quien tú seas, hermano, quien quiera que tú seas. Si lo hace, ahí dice que esa es la diferencia entre el Espíritu Santo y el espíritu del anticristo. ¿Usted está escuchando lo que le estoy diciendo? En Apocalipsis hay un mensaje a las 7 iglesias. Y un mensaje a esa iglesia dice: yo conozco que moras donde está el trono de Satanás. Ya con esta revelación de, ahí viene, satanismo, cristianismo viene de la palabra Cristo. Satanismo viene de la palabra Satán. Y le estoy hablando que el satanismo aquí tiene que ver la carne. Eso va a desatar poderes demoníacos. ¿Está comprendiendo? Cristo, lo contrario, anticristo es eso. Entonces, anticristo significa lo contrario. O sea que Cristo significa morir a la carne para desatar el poder de Dios. Anticristo es no morir a la carne, ¿verdad? Ahora, una persona que no muere a la carne vive humano. Pero si una persona que no muere a la carne se somete a adorar al diablo, eso también va a desatar poderes demoníacos. Un mensaje a una de las 7 iglesias dice: yo sé dónde mora Satanás. Y le está hablando a una iglesia donde está el trono de Satanás. Está hablando a una iglesia. Piense, con esta revelación Satanás representa la carne. O sea que había una iglesia, me imagino que el altar era totalmente carnal. El trono de Satanás es el altar. Una iglesia en donde los que cantan, los que predican, todos son carnales, ¿verdad? Yo por eso digo, Dios me libra a mí de algún pecado oculto por aquí, algún satanista. Pastor, aquí no hay satanismo. Ya usted sabe lo que significa satanismo, la satanista. Yo siempre he dicho, yo prefiero quedarme solo. Después que yo tenga el Espíritu Santo, todo estará bien, porque el Espíritu Santo es el que lo hace todo. Yo he visto iglesias, ahora ya entiendo mejor la revelación de la palabra. Tengo mayor revelación. Yo he visto iglesias donde hay grupos de alabanza, hermano, que no viven afligidos por morir a la carne, sino que se masturban, llegaban borrachos a las escuelas dominicales. Cuando tomaban la Santa Cena vomitaban. Después decían: oh, lo que pasa es que me atracaron y me levantaron a puño. Y no le niego que cogí ira, por eso Dios me hizo libre. Entonces la gente: ay, pobrecito. Mentira, vomitaron era porque el juguito con ese revoltillo guayabo vomitaron. Yo he visto iglesias así. Trono de Satanás. ¿Cómo crees tú que estará el resto de la gente? ¿Ah? Predicadores, músicos, cantantes, en masturbación, en pornografía. Anticristo. Entonces la gente puede hablar en lengua. Pues la gente puede decir: usted ve religiones que no son de Dios, son totalmente contrarias a Cristo. Y esa gente así que, y caen bajo el poder y tiemblan. Entonces, porque supuestamente sea una iglesia con el nombre de cristiano, si hay satanismo, ¿qué es satanismo? Que no mueren a la carne. No significa que todo va a ser demonio, ¿no? Satanás se te disfraza como ángel de luz para mantenerte así, engañado, espíritu de error. Y te pone a hablar en lengua.
empiezas a caer bajo el poder. Pero la pregunta es, ¿las almas se están convirtiendo? ¿Las almas están viniendo? ¿La gente que está ahí está cambiando? Ahí está la clave. Cuando yo era oveja, sí, aunque usted no lo crea, que yo estaba recién convertido, yo era oveja. Yo vine al culto de jóvenes, yo no era pastor de jóvenes, yo era oveja, yo pagué el precio, ¿verdad? Eso y que el apóstol Johnny D. Robert, entonces usted también será llamado apóstol, venga, no pague precio. Sí, cómo no, yo mismo voluntariamente, le doy gracias a mi papá y a mi mamá que nunca me obligaron a nada, yo mismo tomaba mis decisiones. Y yo estaba en el culto de jóvenes, yo era oveja ahí adelante, aunque usted no lo crea. Algunos de ustedes no existían todavía. Y al final de la administración se me vino una revelación. Y yo sentí que tenía que decirla. Y había un joven ahí tirado hablando en lengua. Pues yo sentí algo raro. El pastor hablaba así. No, normal. Y casa va a pasar. Normal. Así como hablamos nosotros, normal. Y empezó a decir, oh, no permitiré, mi pueblo no será destruido, sino que verá mi gloria. Entonces la gente, amén, amén, como que estaba profetizando de que el diablo no iba a destruir a su pueblo, no te lo permitiré, que traigas palabras de no sé qué. Lo extraño es que él estaba haciendo masivo como para querer detenerme. La pregunta es, se me vino una revelación, yo dije, tengo que decirla. Y él estaba tirado ahí, empezó a hablarle en lengua y quería hacerme así para detenerme. ¿Verdad? Era el diablo, solamente porque habló en lengua. Y era una revelación importante. Y después yo lo vi normal. Oh, aleluya. Entonces me di cuenta, yo lo que era mi san, me di cuenta que era cristiano. Como que ese día, no, nada más vino una sola vez. Son cristianos que andan por esa iglesia. Y vino, pero se fue, pero ya era cristiano, no era alguien raro. O sea, hay gente que cree que es cristiana, pero por no morir a la carne no se dan cuenta que están siendo manipulados no por el Espíritu de Dios, sino por un espíritu de error, por el espíritu del mismo anticristo. Y creen que son cristianos. Yo he visto gente aquí hace años hablar en lengua. Habían hasta mujeres profetas. Yo las veía. Y hoy en día todavía andan por ahí como cristianas. Pero me he enterado de unas barbaridades carnales. ¿Verdad que? No sé si tragarme la saliva o escupir. O sea, me sentí que asco, da asco. Y tú lo veías hablando en lengua y profetizaba. Profetizaba. Algunos están diciendo, ya yo sé quién es. ¿Está escuchando? Ahora todos los que son satanistas vengan acá del... Tienes al Espíritu Santo, pero tu cuerpo está siendo manipulado por el espíritu del anticristo, si es posible. Entonces hay bloqueo en tu vida. Ni avanzas ni echas para atrás. Porque el espíritu y la carne se oponen entre sí. Entonces pasan los años y no creces. Sigues igual. Incluso como que vas echando cada vez un poquito más para atrás. Yo he visto gente así, lamentablemente. Gente que lleva el doble de cristiano de años que yo y no avanza. Pero no te preocupes. Así la salida, la vamos a traer. Pero no te preocupes. Si Cristo no ha venido por ti, aún hay esperanza de arrepentirte. Y dejar que el Espíritu Santo te guíe de verdad, verdad. Porque ese es el espíritu de anticristo. ¿Y qué crees que es lo más probable cuando Cristo venga por su iglesia? ¿Qué crees que es lo más probable que le va a pasar a esa persona? Se queda. Porque el anticristo viene a gobernar y su espíritu te estaba gobernando. Directa o indirectamente, no hay excusa. Ay, pero es que yo no lo sabía. Aquí está escrito en la palabra. ¿Cuántos han leído ese versículo alguna vez en su vida? ¿Cuántos lo han leído eso? Lo que pasa es que Dios ha dado más revelación hoy en día para que entiendan. Entonces ahora es tu decisión si mueres a la carne o no. Si hay gente que
tiene mal carácter y lleva años así de ser cristiano con ese mal carácter, cayendo y levantándose, cayendo y levantándose. No es que no se puede, es que el único es santo es Dios. Entonces empiezan a hablar esas cosas y que nadie es perfecto. La Biblia dice, sed perfecto como vuestro Padre es perfecto. Sí se puede. Sí se puede, hermano. Eso es lo que te hace creer el diablo. Cuando llega a su casa, véase la entrevista de ese Antón Laván, el pastor ese así se llamaba sumo sacerdote. Tenía de mascota un tigre, un león, imagínate. Para que veas tú. Descargue la Biblia satánica por internet y se la lee, los primeros capítulos. Los 10 mandamientos satánicos. Yo vi la primera hoja. Y decía, si alguno te pega en la mejilla, no pongas la otra, golpéalo también. Véngate, ¿verdad? No sé qué cosa. O sea, todo lo contrario al amor. O sea, como que, no tienes que andar reprimiendo nada. Te hacen algo malo, enseguida las emociones quieren Oye, todo el mundo está asustado, sonó un sonido y hicieron y qué. No sé. Eso es señal. ¿Eso es señal de qué? Bueno, levante su mano al cielo. Los mayores gigantes con los que tú vas a pelear son los gigantes de tu carácter, de tu carne. Esos son ahí está la muralla de Jericó. Y los gigantes demoníacos en las regiones celestes van a hacer todo lo imposible para que tú no venzas tu carácter. Porque ahí está la mayor batalla, ahí está la victoria. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu te está guiando, te está enseñando. Bajo esta enseñanza, esta guianza, esta instrucción, muévete y vas a vencer. Espíritu Santo. Pastor Johnny no deja tener novio, no deja que los novios forniquen. Tú eres mi guía. Me das alegría. Consuelas mi vida. Díselo. Espíritu Santo, tú quitas mis dudas, ya no ando en tinieblas, no, pues tú me iluminas. Mi cuerpo es un templo en donde solo tú habitas. Dile cuando llenas mi vida. Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder, oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí a mi vida. Llena este lugar. Quémame con tu fuego, derrama la unción. Tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar. En esta humilde vida, toma tu lugar. Tócame, Quebrántame.
Heme, yo quiero hacer tu voluntad. quiero hacer. Él te ha dicho que es lo bueno para ti hoy. Él te ha dicho que es lo bueno para ti hoy. Si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aleluya. Dígale gracias, Señor. Esto no es de que, recibe el poder para morir a la carne. No, no, no. Esto es de decisión. O sea, esto es una enseñanza. Amén. Esto es una enseñanza. Si tienes alguna necesidad otra financiera, sanidad, si aplicas esto, lo otro será resuelto. Jesús le dijo a los fariseos, a los judíos, le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Se lo dijo a quién, a los judíos. Lea el evangelio, ahí está escrito. Y los judíos tenían la ley y los mandamientos de Dios, pero eran carnales. Y eso le dijo: ustedes son de vuestro padre es el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿El diablo cómo se llama? Satanás. O sea, en otras palabras, en voz baja le dijo ¿qué? Sí, en otras palabras le dijo satánico, satanista. Si tú no has hecho nada por morir a tu carne, ni siquiera nunca has intentado llegar hasta el límite, hermano, sino que la dejas ahí, no tenemos el mismo Padre. Así de sencillo, hermano. Me voy de la iglesia, aquí no hay amor. Cuando te digan así, respóndele con amor. ¿Tú sabes lo que es amor? Amor es morir a la carne para que te vaya bien y a otro le vaya bien. Lee la Biblia. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por los demás. Más bien el amor no lo tienes tú, por no morir a la carne. Y si no mueres a la carne, Dios no te puede usar para bendecir a otros. Pastor, yo no he muerto a la carne y Dios me usa en profecía, en milagro. Acá que dice que es manipulado por quién, el espíritu ¿qué? De error o de anticristo, y Satanás se disfraza como ángel de luz. Puede que el don o lo que estás haciendo es de Dios, pero es una cosa ahí medio mezclada, que algunas veces resulta que es cierta y algunas veces falsa. Depende del ministerio, del don que tengas, ¿verdad? ¿Está escuchando? No se guíe por eso. ¿Está escuchando? Y ese es por lo que dice la palabra. Por los frutos se conoce el árbol. ¿Y el fruto del Espíritu qué es? Profecía, milagro, sanidad, ¿verdad? No, mentira. El fruto del Espíritu es amor, paz. O sea, todas las cosas que tienen que ver con ¿qué? Con el carácter. Tú conoces a alguien por el carácter. Amén. Dios lo guarde y lo